Hola, ¿cómo están ustedes, queridos amigos del programa Conversando en la Sociedad del Riesgo? En esta oportunidad estamos con Arturo Pérez. Bienvenido, Arturo. Quiero hacer las presentaciones de rigor antes de arrancar y que te presentes. Arturo estudió psicología en la Universidad Diego Portales y actualmente está en Canadá haciendo un máster o un magíster en el Departamento de Psicología de la Universidad de Alberta. Me adelanto que con él vamos a conversar acerca de ciencias cognitivas y otros menesteres más y otras hierbas más. Y también Arturo ha trabajado como investigador en el Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, y como él mismo me dijo, y en el difunto CEAR, Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento del ODP. Así que Arturo, muchas gracias por esta invitación, y quiero partir esta conversación porque me gusta un poco la neurociencia, pero es como más bien como de la disciplina de las cosas que a uno le gusta. Y me encontré con un libro de un doctor en filosofía y en medicina, Joaquín Fuster, que se llama Neurociencia, que habla sobre el libre albedrío, y tiene una frase bien bonita que me gustó de Vincent Van Gogh, que dice: sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. Lo encontré más fantástico, como de la neurociencia, los sueños, la mente. Entonces, me gustaría partir, Arturo, preguntándote en qué estás y cuáles son tus sueños académicos para contarle a todas las personas y los amigos que nos ven en este programa de ciencia, filosofía y otros menesteres más. Bienvenido, Arturo. Súper, primero, muchas gracias por la invitación, Cristian, por invitarme a conversar el programa. Como bien dijiste, yo soy Arturo Pérez, soy temuquense también, eso me gusta recalcarlo. Muy Aunque bien. estudié en Santiago, soy temuquense. Eh, Como tú bien dijiste, me dedico a las ciencias cognitivas y hice mi pregrado en psicología. Y bueno, con respecto a mi sueño académico, cuando me puse a pensar esta pregunta hace un tiempo, cuando la discutimos por primera vez, cuando me mandaste el correo, me quedé pensando, efectivamente, si tengo más sueños todavía, porque actualmente tengo el privilegio de estar estudiando acá, haciendo la maestría en la facultad, y la facultad me emplea, me paga, digamos, y con el empleo que me da la universidad puedo pagar los estudios y mi vida, puedo sostener mi vida. Muy bien. Y para mí ese es el sueño, como que ahí está, como que no queda, ¿qué más queda? Que te paguen por estudiar y por enseñar, digamos, por hacer un poquito de docencia. Bueno, no llevo ninguna clase yo solo, sino que soy asistente de profesores, que es un poco distinto como en Chile, porque en Chile los ayudantes en general son estudiantes de pregrado, súper mal pagados, y Mm. que los profes a veces los tienen ahí de goma, digamos, para que les preparen el café, siendo que en verdad los cabras y cabres, hacen las medias pegas, y les revisan las pruebas. Debería estar un poquito mejor regulado eso. Pero bueno, acá sí me pagan bien y puedo ir. Así que, por un lado, ese es mi sueño, y por ahora mantenerlo la mayor cantidad de tiempo posible. Poder seguir estudiando y trabajando y que me paguen por hacer esto que como que tanto me apasiona, porque al final del día lo que a mí más me gusta es conocer cosas nuevas, aprender y tener la posibilidad de quizás algún día, eventualmente, a través de las investigaciones que está haciendo, poder aportar a esta comunidad de conocimiento científico y ser parte de esta gran empresa que hace la gente mira como idealizada. No es tan bacán en verdad, porque en la ciencia hay harto sexismo, hay hartos problemas bien graves, inequidad, sobre todo por geopolítica. Eh, pero pero nada, en verdad como que sueño con poder seguir en esto, y quizás más que sueño académico, también sueño con poder cambiar estas cosas que no me gustan de la comunidad científica actualmente. Y sobre todo en Chile, poder volver eventualmente y hacer algo por cambiar las condiciones de trabajo de los investigadores en Chile. Tú mencionabas que yo había trabajado ahí en el CIAE, en el Centro de Estudio Avanzado en Educación en la Chile, y en el CER del UVP. En los dos lugares fui asistente de investigación, que es bien importante hacer la distinción, porque en Ujú. Chile uno, cuando es investigador joven, aunque eres egresado y aunque tengas varios años de experiencia, Ujú. en ninguna parte te van a recibir como investigador y no te van a pagar como investigador. Porque eres joven, porque no sé, pues no tienes tu maestría, nunca has hecho una tesis, cosas de ese estilo. A pesar de que uno pueda tener, no sé, mucha experiencia en laboratorio. Y eso es bien fome, porque a uno que le interesa dedicarse a la ciencia,
no encuentra trabajo rápidamente. Y si encontráis trabajo es precarizado, en general son honorarios y poco. Entonces, como que Mm. todo eso, a mí me interesaría poder volver a Chile para que, los cabres que quieran dedicarse a la ciencia hoy en día no pasen las pellejerías que pasó uno en algún momento. Como, Porque puta, se pasa mal a veces. es como, o sea, por decirlo así, como lo plantean los investigadores, son como la de la clase del boletariado, como se dice. Sí, del boletariado, exactamente. Y en el mejor de los casos, porque hay algo que han llamado harta la atención la comunidad científica en el último tiempo en Chile, sobre todo, que es el hecho de que para poder dedicarse a la ciencia uno tiene ya que ser una persona privilegiada, porque si no, em, si no, ¿cómo vivís todo este tiempo que te pagan mal? Como que tenéis que Mm. tener un soporte social, no sé, que tenéis que tener un techo, ¿cachai? Vivir con tu familia y que la gente te ayude a mantenerte, porque como investigador joven no podís vivir. Entonces, la brecha socioeconómica que hay para dedicarse a la ciencia es muy, muy grande. Entonces, sí, también siempre está como este debate ético, de si promovemos a que la gente se dedique a la ciencia, pero ¿para qué? Si cuando lleguen y quieran ser científicos, les van a pegar la media cerrada de puerta en la cara, y solo si tenéis como los recursos de antemano, podéis dedicarte a esto. ¿Y para qué Sí, decir si vivís en regiones? bueno, nosotros estamos aquí, yo vivo en Talcahuano, y claramente también hay todo un tema asociado al centralismo, ¿no? Que podríamos conversar, si quieres, más adelante, el centralismo, que al parecer también se ve en el tema de la ciencia. Em, a partir de esto, y quizás una pregunta bien doméstica o de la vida cotidiana, pero es, ¿cómo llegaste a las ciencias cognitivas? Antes de partir quizás con temas más de ciencias, de las ciencias mismas, ¿cómo llegaste a esta ciencia que de entrada ya parece una cosa media compleja, así como ciencias cognitivas? Incluso no sé si todos tenemos claro qué es lo cognitivo, ¿sí? Porque, entonces, ¿cómo llegaste a esto de las ciencias cognitivas? O como diría mi madre, ¿qué te dio por estudiar ciencias cognitivas? ¿Y qué significa esa, weá? ¿Qué es esa Exactamente, palabra, verdad? Rara, weá. ¿Por qué exactamente. se estudiaste psicología? Cacha, bueno, una anécdota muy, muy relacionada, pero un poquito afuera. Que mi abuela sufría mucho un tiempo cuando yo estaba desempleado, porque Ujú. decía, ¿por qué mi niño no quiere dedicarse a lo que estudió? Que yo estudié psicología. Que en el fondo porque está esta idea de que uno estudia psicología para hacer psicoterapia, no Exacto. para dedicarse a otra área de investigación dentro de la psicología. Entonces yo estaba desempleado, deprimido, decía, ¿por qué mi niño no quiere trabajar en lo que... ¿Por qué no es psicólogo si estudia psicología? No sabía que yo sí quería hacer psicología, pero de otro tipo. Eso. Bueno, yo conocí las ciencias cognitivas. eh, Creo que te conté un poquito antes de que partiéramos. Yo antes quería estudiar periodismo, en verdad, y mi psicología era como mi tercera, cuarta opción, y me quedé estudiar psicología, en el fondo, porque la familia a veces uno lo empuja a tomar este camino, como en vez de que hagáis preuniversitario, etcétera. Y dentro de psicología ya, empecé a cachar que habían unos temas que me interesaban más. Me acuerdo que en el ramo psicología social llegamos a la parte de cognición social, que igual lo Ah, conversamos un poquito antes, y ahí sí. empecé a hablar de los secos cognitivos, a propósito de procesos decisionales, como grupales. Entre medio ahí siempre vimos Dos hombres en pugna, que es como una típica clase, una película de psicología social, no sé si la has visto, es un clásico, No, la vamos a buscar, la vamos a con, buscar. con Henry Fonda. Y entonces ahí como que dije, como que hay algo aquí que es interesante. Y yo tengo un primo que siempre me instaba harto, se llama Cristian también, Cristian Linero. Mi primo me decía como, busquen en internet, en verdad hay de todo. Eso como tú de lo que busqué vas a encontrar. Entonces, me puse a buscar de ahí en internet qué hay de esto de ciencias cognitivas. Y caí en este portal podcaster.cl, donde había un podcast que está ahí perdido ahora en el internet, no sé si existe en alguna parte, quizás sí. Se llama Tercera Cultura, en el que trabajaba Rami Ramos y el Ricardo Martínez. Rami Ramos, que es parte de Sin Sentido Común, que es el podcast que tenemos también, ahí paso el Ah, dato. por supuesto, bienvenido el dato, obviamente. Em, y ahí hablaban de ciencias cognitivas. Y ahí yo aluciné, me volví loco. Dije, como esta idea de hablar de la mente, de las formas en las que procesamos la información, es importante para absolutamente todas las áreas
profesionales, onda, porque Sí, todos hacemos juicio, nuestra mente como que procesa la información que nos dan las disciplinas. En la vida cotidiana uno tiene que hacer un montón de decisiones y empezar a entender cómo funciona la cabecita y las trampas que también en las que caemos frecuentemente, porque si algo sabemos en psicología es que los sistemas mentales no son muy buenos y tendemos a caer una y otra vez en las mismas cosas. Dije, ¿cómo no hacer esto más importante para más gente? Entonces dije, ya, a esto me quiero dedicar, sin saber en verdad lo que eran las ciencias cognitivas y lo grandes que eran y el manso desafío que es dedicarse a las ciencias cognitivas. Así que sí, así llegué, a través de ese podcast y después dije, uy, esto me apasiona. Así que ahí me quise dedicar a estudiar. a partir de eso, entonces, ¿qué son las ciencias cognitivas o qué es lo cognitivo? Porque la verdad que está muy relacionado, y después lo hablamos en el tema de la neuro. Hoy día todo es como la neurociencia, como que todo aparece, pero ¿qué son las ciencias cognitivas? ¿Qué es lo cognitivo al final de cuentas? Sí, primero quizá decirte que si yo tuviera una buena respuesta a eso, así como una respuesta como genial, ¿Sí? quizá me ganaría el Nobel o algo así, porque responder como qué es lo cognitivo, qué es la mente, es algo todavía altamente debatido. Pero Súper. a grosso modo, o como los consensos generales que hay hoy en día, es que la cognición es el procesamiento de la información por por agentes que están situados en un mundo y que tienen que interactuar con un mundo y tomar decisiones en un mundo. Que cuando decimos procesamiento de la información, ¿en qué estamos pensando? En cosas como, por ejemplo, tú y yo somos humanos y Ujú. tenemos distintos sentidos, 5 sentidos, dicen unos, 7 sentidos si te gustan los caballeros del zodiaco. Eh, y nuestros sentidos reciben distintas formas de estimulación. Pues los ojos reciben la frecuencia de onda de la luz, nuestros oídos reciben la frecuencia de onda también de los sonidos. No sé, pues nuestra piel recibe tacto, entonces tienen receptores de frío, calor, que son distintos, por ejemplo. Hay receptores de presión. Entonces uno recibe en su existir cotidiano 100, no 100.000, pero hartos tipos de información diferentes. Ok. Y además de eso, información como la que estamos compartiendo ahora, que es verbal y semántica. Nosotros también, que es una particularidad del ser humano, igual, que es poder hablar y transmitir información haciendo sonido. O sea, como que nosotros podemos... Es bien extraño cuando uno lo piensa. Podemos Dale, dale, transmitir dale. ideas muy complejas en un par de vibraciones de onda, que son las palabras que hacemos. Entonces, Mm, eso es bien extraño cuando uno lo piensa. Pero entonces, claro, uno recibe información y nuestro sistema cognitivo, que podemos pensar que es nuestro cerebro o nuestro cuerpo completo, dependiendo de la perspectiva que tenga uno, ujú. procesa esta información y uno le da un sentido, la interpreta, porque en el fondo lo que nosotros experimentamos no son los estímulos en seco. Por ejemplo, la luz que uno recibe, los colores que uno ve, no es una relación uno a uno con la onda de frecuencia. En general es contextual. Entonces, si uno ve distintos colores, como uno junto a otro, a veces ve otras cosas, como, no sé si te acordáis, como discusión que hay en internet del vestido blanco con dorado, que con Ah, sí, cierta luminosidad se veía como azul y negro. sí, exactamente, sí. Y eso muestra muy claramente lo contextual que es la visión de color. Y eso es un producto netamente que es del sistema cognitivo. Lo mismo Mm. con el sonido. Uno escucha, por ejemplo, ondas, uno escucha sonido, Sí, como el... y claro, Y, el, y lo que hace nuestro sistema cognitivo después es calcular la diferencia entre lo que escuchó el oído derecho y el oído izquierdo, y así también se puede hacer una idea de la dirección y el movimiento de ese sonido, y quizás de dónde proviene y todo ese tipo de cosas. Pero eso también es un procesamiento posterior, que no es únicamente lo que uno recibe. Y así con un montón de otras cosas, pues. Entonces, lo cognitivo diríamos que es este procesamiento de la información. Si pudiéramos hacer la metáfora, la comparación del computador, que era bien Ujú. popular en los años 60, Sí, no tan popular hoy en día, lo cognitivo sería como el sistema operativo, no sé, el Android, el ya, iOS, el Microsoft, ¿cachai? El Windows 10, no sé, ya. Linux, y el hardware sería el cerebro, sería como el computador, la maquinaria.
Mm. Pero aguántate por ahí porque ahí aparece otra cosa que, que está, que está en la cabeza de muchos, que es el tema de qué relación tiene esto cognitivo con la mente. Y ahí hay no sé si el padre, pero una de las personas que yo admiro en este tema es Francisco Varela, ¿cierto? Y Francisco Varela una vez plantea en una entrevista, no sé si con Eric Goles o algo así, dice, la mente no está en la cabeza, pero desde chiquitito yo te voy a hacer hartas preguntas desde chiquitito porque es como toda una serie de paradigmas que tenemos en la cabeza, pero lo primero es que la mente está en la cabeza. Incluso los budistas dicen que la mente no está en la cabeza, sino que está aquí. No sé, el Dalai Lama tiene todo un rollo con eso. Entonces, primero, ¿qué relaciones tiene el cerebro con la mente? Y al final, la mente qué es lo que es y si está o no en la cabeza de nosotros o está en otra parte. Porque la verdad que yo estoy feliz porque se me están abriendo más dudas y consultas al respecto de que las certezas que uno puede tener. Sí, voy a partir de nuevo diciendo lo primero que dije en la pregunta anterior. Esto todavía es Dale. un tema que es altamente debatido Ok, y hay distintas perspectivas. Yo tiendo a estar más en acuerdo con Varela, pensar que en nuestro sistema cognitivo excede la cabeza, digamos, como mm, que desborda la cabeza, como que es un poquito, y desborda quizás es un buen término, porque autores como Andy Clark, como, bueno, mi supervisor Dawson, hablan de, eh, o ¿cómo se llama este compadre de las affordances? Wilson, creo que es. Mira, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Pero que en el fondo que la mente de uno se cuela al mundo, dicen. Como las personas que piensan un poquito más en la inacción y en esto de cognición corporizada. Que ese es como el paradigma de que la mente está más en el cuerpo. La relación de la mente con esto es, bueno, como te decía, es altamente debatido hoy en día. Es un tema que ahí tiene hartas aristas. Por un lado, dale. yo rehúso harto de una asunción básica en psicología, que es el dualismo de sustancia, que es como esta cosa cartesiana, de que la ¿Ya? mente es una cosa separada del cuerpo, distinta, como ontológicamente diferente, digamos, esto en su constitución. Porque si uno Ujú. se acuerda de Descartes, eh, él propone que hay dos tipos de sustancia en el mundo, que es la res cogitans y la res extensa. O sea, la res Ujú. cogitans es la res pensante, lo que piensa, por eso dice, el pienso, ergo, o por lo tanto existo. O sea, Exacto. de lo único que estoy seguro es de que estoy pensando, y del resto de las cosas pueden ser todas como una ilusión. Eh, entonces, él a partir de eso propone que deben haber dos tipos de cosas en el mundo, las cosas que piensan, que son como el espíritu, porque hay que entender que él también está en este contexto, el medioevo, muy religioso, y ese era como el ideario popular, igual, como que hay que los espíritus existen. Y hoy en día yo creo que hay harta gente que también sigue creyendo que el alma existe. Eh, entonces, esa era como la primera idea y que yo la rehúso porque en psicología sigue siendo un poquito extendida, por lo menos intuitivamente, aunque no se discute mucho, que la mente es algo fundamentalmente distinto de cualquier otro fenómeno físico. En el fondo, esa es como la resistencia. Yo tiendo a Ujú. creer que la mente sí es un fenómeno físico. Eso por un lado. Entonces, y la relación de la mente con el cerebro. Eso es bien interesante porque el, hay harta gente, yo también me tiendo a ir como por ese lado, cree que la mente es como un- algo que emerge del cerebro, de la actividad cerebral. Digamos, Es- es- que surge que la actividad cerebral, porque en el fondo las neuronas son un montón de switch que tienen como dos estados, como prendido y apagado. ¿Ya? Y en ese es un poquito más, hoy en día se entiende que hay un poquito más de complejidad en las neuronas, pero en el Ujú. fondo el potencial de acción es una cosa que la neurona se prende o se apaga. Como que esas son las dos, y tiene bueno, un periodo refractario. Pero en el grueso computacional, si uno quisiera como escribirlo como formalmente, las neuronas son switch de prendido y apagado. Y nuestro cerebro es un gran órgano de puros switch de inicio y apagado y distintos módulos que están organizados. Bueno, esto también puede ser discutido, lo de los módulos, pero distintos módulos que en general están organizados y que cumplen distintas funciones. Eh, y en general, en la neurociencia se habla harto de neuroanatomía funcional, entonces te dicen esta parte hace esto, esta parte hace esto otro, Ujú. esta parte, no sé, la amígdala, los circuitos de recompensa, las cortezas frontales, que es donde, no sé, está el ejecutivo central, dicen algunos, entonces que es donde tú eliges cómo poner tu atención.
Pero también pasan hartas cosas, que si tú tienes un daño cerebral o hay casos paradigmáticos, son un poco anecdóticos, pero como Dale, este dale, cabro dale. que no tenía como el 80% del cerebro, que tenía como el puro casi tronco encefálico, la estructura base y un poco corteza, y el resto era puro líquido cefalorraquídeo. Y el cabro funcionaba perfecto. Pero, ¿y Eh, en- cómo funcionaba perfecto? ¿Hablaba, se desarrollaba, pensaba? sí, él era un cabro universitario que un día le abrió la cabeza y fue a hacerse como esta resonancia y cacharon que tenía casi puro líquido. Chuta. Eh, ¿Qué es lo que le pasaría, no sé, a Cast si uno le hace una resonancia? Eh, pero entonces ahí también como que trae uno se cuestiona como qué es la mente y cuánto necesita la mente para tener esta experiencia que nosotros tenemos. Si en verdad el cerebro es un órgano súper plástico que puede adaptar distintas funciones a distintas partes, en verdad, porque se puede hacer, porque y a ese principio le llaman como realización múltiple, esta idea de que distintas operaciones computacionales pueden ser llevadas a cabo por cualquier otra cosa. Hay gente que diría que eso no es tan así tampoco, porque, por ejemplo, no podríamos reproducir uno a uno, por ejemplo, un cerebro con microchips y no sé, y trasladar nuestra mente a un computador, como en Matrix. Porque hay cosas fundamentales igual del sustrato en el que se hacen que, que son parte de las computaciones también, ¿cachai? Hay formas de la comunicación entre neuronas, de la pura estructura física de las neuronas que le dan particularidades a esos procesos computacionales. Entonces, hay gente que diría, no, nunca va a ser posible. Otros dicen, otros más optimistas, dicen, sí va a ser posible. Pero ahí es el debate. Y para llegar un poquito más a la pregunta que me hiciste, que si la mente Vale. está o no en la cabeza, eh, yo lo que yo creo es que hay hartos procesos que sí están en la cabeza, o que en la cabeza pensando como el cerebro, como lo que está acá Sí, arriba, sí, es como claro. el núcleo donde se junta todo, pero no es solo eso, porque parte fundamental de cómo nosotros experimentamos el mundo y por lo tanto de cómo lo procesamos, tiene que ver efectivamente con nuestra constitución física particular. Por ejemplo, está esta taza acá, Ujú. y esta taza para mí, como yo la proceso, es un objeto manipulable, porque la taza tiene eh, un manguito que Ujú. está hecho como para mi mano, y mi mano cabe dentro de él perfectamente, es de un tamaño que es adecuado para mí, entonces yo lo puedo tomar, lo puedo manipular, chuta, boté agua. Lo puedo manipular como me se me antoje. Pero para otro agente cognitivo, una hormiga, una araña, Ya, una tortuga, si yo les pongo una taza en su camino, no va a ser muy distinto de una piedra. Va a ser un objeto que para esos agentes no tiene mucha más significancia. Entonces, hay hartas cosas de cómo nosotros nos acercamos al mundo que tienen que ver con nuestra constitución. Y entonces hay procesos cognitivos, y ahí hay una pregunta que estamos viendo, que ¿qué es lo cognitivo? Hay gente sí. que discute, que dice que esas cosas no son cognitivas, que estas cosas como estructurales no son parte que lo cognitivo es lo que pasa dentro. Yo tiendo a estar más del lado de la gente que, como, quizás porque soy chileno y comparto con Varela, no sé. Ya. Hay como que, qué sé yo, los sesgos que tiene cada uno. Pero tiendo a estar más de acuerdo con eso. Y de hecho, un ejemplo muy bonito que a mí me gustaba mucho, que lo descubrí cuando estaba recién empezando a estudiar estas cosas, A ver, dale. era las puertas. En la universidad donde estaba yo en ese momento, las puertas donde se empujaban no tenían mango, tenían esta cosa que uno empuja para abrirla, Ah, sí. como de emergencia. Y por el Sí. lado por donde se tiraban, tenían mango. Entonces, las puertas nunca tenían que decir tire o empuje, porque la forma en la que estaba constituida, en la que estaba armada, me inducía a llevar a hacer una acción particular. Entonces, en las puertas donde no podía tirar, empujaba, y en las puertas donde no podía empujar, tiraba, porque estaba el mango ahí. Entonces, y eso como que también te ahorra una carga cognitiva inmensa. Y de hecho hay todo un área que se dedica a este tipo de cosas, que es como la ergonomía cognitiva, o el diseño de interfase, o el diseño de experiencia, que piensan cómo nosotros interactuamos en virtud de nuestros sistemas cognitivos, llámese el cerebro, la forma en la que procesamos la información, pero como también nuestras capacidades físicas, y que entonces te intencionan a hacer ciertas cosas. Y por ejemplo, en los videojuegos esto se ve harto, que es por ejemplo la utilización de colores para llamar la atención,
luces parpadeantes, en la composición, por ejemplo, de fotografía o en las películas o en las fotos mismas. Cómo usan las líneas, por ejemplo, para dirigir tu atención hacia ciertos lugares, cómo te muestran cuáles son las cosas que son importantes en una fotografía. Y cómo a veces también se violan esos principios para llamar la atención sobre otras cosas, para Es generar que, disrupciones, para generar experiencias. es que ahí me aparece una pregunta. Entonces, ¿la realidad de lo que estamos viendo lo creemos nosotros o nos crean esa realidad o es una relación? Porque tú acabas de decir algo, o sea, las puertas se hacen de una manera, ¿cierto? Para que, entonces, mi cerebro asimila que empujando con esa barra, ¿cierto? Que tienen las puertas de las emergencias, yo paso. Ahí, o sea, no me perdí, pero me aparece esa gran duda existencial. ¿Hago Mm. entonces, mi cerebro se adapta a las condiciones o las condiciones al final de cuentas están dadas y hacen modificar mi cerebro? No sé si me Mm. explico, Arturo, yo para no Sí. mostrarme enredado. Sí, o sea, yo diría que hay como dos niveles, igual como para hacer la distinción. Uno, quizás está la realidad real, como de los Ah, objetos que existen en la realidad, entre comillas. Eh, Como esta cosa de, ¿es la realidad real? ¿Es lo que experimento real? Si estoy viendo dentro de un holograma, y es como una pregunta que no se puede hacer. Y la respuesta, quizás siguiendo como por la línea bareliana, es ujú, que mitad sí, mitad no. Porque uno no experimenta el mundo en su totalidad. Uno experimenta el mundo en virtud del sistema cognitivo que tiene uno. O sea, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un espectro visual limitado. No vemos todos los tipos de luces. ah, Tenemos un ok. espectro auditivo limitado. Tampoco escuchamos todos los tipos de sonido. Hay animales, por ejemplo, uno de mis animales favoritos, yo siempre hablo de esto, cada vez que puedo lo hago. El camarón mantis tiene Ya. 16 tipos de conos distintos. Los conos son las células de receptores de colores. Nosotros tenemos Mm, 3. Y por eso tenemos es como el RGB en las teles, digamos, como el red, green, blue. Eso tenemos ujú. para rojo, para azul y para verde. Y el Exacto, resto sí, de los cuando colores, uno mira la... Exacto. claro, y el resto de los colores se arma con eso. Entonces nosotros vemos colores con esos 3. El camarón mantis tiene 16 tipos distintos. Entonces, el mundo en el que vive el camarón mantis es un mundo, aparte de la escala, porque es un animal mucho más pequeño que uno, como este portecillo, si es que están viendo el video. Sí. Eh, que aparte, hace poco tuve la oportunidad de ver uno por primera vez en un acuario. Fue muy emocionante para mí, porque es una de mis criaturas más favoritas en el mundo. El mundo en el que vive el camarón mantis es radicalmente diferente, igual que los pájaros, por ejemplo, que pueden ver el espectro electromagnético, algunos, y así se guían para sus migraciones. Entonces, por un lado, el mundo que experimentamos, si bien no es como que sea irreal, que puede ser lo que uno puede pensar, Ujú. sí es limitado y sí está constreñido por nuestro sistema cognitivo y nuestra corporalidad, digamos, nuestro sistema cognitivo como completo, pensando en el cuerpo entero. Y por otro lado está como este nivel que me preguntabas tú, como el mundo y la realidad como de productos que habitamos normalmente. Ujú. Las puertas, los edificios, Sí. los libros que leemos, las redes sociales en las que estamos. Y, y lo que yo sí puedo decir, no sé si han visto este documental de las redes sociales que se le supo con Netflix. Lo que yo puedo comentar de eso es que sí hay gente haciendo uso de estos conocimientos en ciencia cognitiva para hacer cosas muy perversas como manipular la información pública, manipular el debate público, y es como bien grave igual. Y también está esta quizás variantes menos perversas que son como ergonomía cognitiva, que es que en el fondo para facilitar el uso de ciertas tecnologías. Por ejemplo, pero también ahí está como, hay un problema ético, ¿ah? Yo siempre, la gente dice, uy, hoy en día todos los niños son nativos digitales, saben usar todas las Sí. aplicaciones que yo no sé usar. Y Sí. en verdad es un poquito al revés. No son los niños los que usan las aplicaciones, son las Eso, aplicaciones los que usan los niños, porque eso me parece interesante. están diseñadas para que uno opere con las aplicaciones de una forma particular y están hechas intuitivamente para que sea fácil poder utilizar estas herramientas, por ejemplo, sobre todo las apps. Entonces, eh, como que claro, por un lado está esta facilidad de uso que es bonita, porque así le podéis dar acceso a muchas poblaciones diferentes, que no solamente tienen que ser programar, ni interactuar con mouse, ni con teclado, ni con cosas. Entonces puede abrirle la posibilidad al adulto mayor, por ejemplo, que puede no estar acostumbrado a las cosas tecnológicas, a los niños que también ven integrándose al mundo, entonces que tampoco tienen experiencia con nada en particular. Exacto.
Pero también está esta cosa que es al revés y rara, y que hay que preguntarse harto, que cómo estamos haciendo uso de este conocimiento para estos productos con los que interactuamos bien regularmente y cómo nos... y yo no digo que la gente, que nos estén manipulando, no es como que... Ya. No es conspiranoico, no es que nos están manipulando, qué sé yo, un enemigo poderoso e implacable, pero, pero sí hay que ponerle atención a cómo estamos haciendo uso de esto porque, y las consecuencias que tiene ciertas facilitaciones que hacemos. Y cómo estas, a veces, muchas veces, siguen promoviendo sesgos y problemas sociales, brechas de género, brechas, eh, qué sé yo, racistas sobre todo. Por ejemplo, un ejemplo también bien cortito Dale, dale nomás. tiene que ver con la inteligencia artificial, que es como un área en el que me estoy metiendo un poco más ahora, que es, por ejemplo, esta inteligencia artificiales que se entrenan para reconocimiento facial o para que, o para que te den anuncios particulares en YouTube. Ujú. En general se entrenan con datasets gringos. Entonces la aplicabilidad de esos modelos a otro tipo de contexto es muy mala. Ah, claro, obvio. Eh, y muchas veces incluso termina por ser racista. Entonces, como que dándole mayores índices, ¿cachai? De, no sé, peligrosidad a personas con rasgos latinoamericanos, o haciendo cosas que pueden ser interpretadas como no tan graves, pero que uno, si la examina críticamente, sí lo son. Por ejemplo, yo desde que llegué a Canadá, Ujú. yo veo harto YouTube, entonces yo tenía una buena conciencia de cuáles son los anuncios que me mostraban. Desde que me mudé a Canadá, me empezaron a aparecer en YouTube anuncios de cómo mandarle plata a tu familia en México o en el extranjero. Y Ya. eso es porque el algoritmo de YouTube entendió que yo era un latino que se movió a vivir a Norteamérica. Digamos, a Norteamérica, estoy viendo en Canadá ahora. Está Sí, en, digamos, claro, en América del Norte, no en Estados América Unidos. del Norte. En América del Norte. ¿Y cuál es la función entonces que hace la máquina respecto de mí? Ah, bueno, hay muchos latinos que se mudan para buscando mejores condiciones laborales y para mandarle plata de vuelta a su familia. Entonces yo te voy a empezar a mostrar esto. Mm. Y nadie le ha puesto atención a ese tipo de cosas. De hecho, hoy en día hay debates bien grandes en torno a eso, a la ética y la poca atención que se le ha puesto a estas nuevas tecnologías. ¿Sabes qué? Aquí me voy a... bueno, los amigos saben y para que sepan, obviamente hay un guión, pero me voy a adelantar en el guión, porque aquí hay una pregunta Dale. de... eh, hay un libro que estoy leyendo que se llama Neurociencia, del doctor en filosofía y medicina Joaquín Fuster, y que él habla sobre el libre albedrío. Y voy a citarlo. Dice, él en su libro dice, la libertad, que tiene que ver con todo lo que estás hablando, dice, la libertad para tomar decisiones es la más preciada y trascendental de todas las libertades. A partir de esta pregunta, y basado además, y pongámosle la sazón de lo que estamos viviendo hoy día en Chile, y tú hablaste incluso del tema del tema de las fake news y todas estas cosas. ¿Crees que tomamos decisiones de forma libre o tenemos un cerebro social que se influencia por las decisiones de otros o definitivamente, y si quieres extendemos la conversa para allá, a la manipulación de masas? Porque creo que esto Mm. está directamente relacionado con el cerebro, la mente, que todavía no, todavía quiero separar las dos cosas, pero como cerebro-mente está totalmente relacionado. ¿Tomamos decisiones libres o hay un cerebro social que nos manipulan o no nos manipulan? Juegue, profesor. Yo creo que puedo intentar abordar esta pregunta como desde dos lados. Dale. Uno un poquito más, quizá más heavy que el otro. Siempre está la pregunta de si es posible el libre albedrío Exacto. en un mundo físico. Pensando en lo que te decía yo antes, que por ejemplo, yo tiendo a creer, yo creo, que la ¿Ya? mente es un fenómeno físico dentro de un mundo físico. Digamos, yo no creo que la mente sea un espíritu, efectivamente. Y por lo más claro, cuando la gente dice cómo volver a juntar el mente-cuerpo, los psicólogos siempre, el problema mente-cuerpo, el problema mente-cuerpo, digo, en verdad es fácil. La mente es el cuerpo. Entonces, como que no hay que justificar, por ejemplo, no hay que justificar la Mm. juntura porque nunca han estado separados. Ahí lo entendí entonces, claro. La ¿Cachai? mente Claro, es el pero, cuerpo. claro, o eso es lo que creo yo, por lo menos. Ok, listo. O está en el cuerpo, por lo menos. Pero entonces, no hay absolutamente ningún fenómeno físico en el universo que escape de las leyes de la física. O sea, hay una causalidad. Y desde ese punto de vista, si uno cree eso,
el libre albedrío es técnicamente imposible porque estaríamos sujetos a la causalidad como el resto como las piedras que se caen por gravedad y cosas así. Entonces, es un problema no menor pensar como en el libre albedrío y filosofía de la mente pensando en qué es lo que es la mente. Si uno cree que la mente es un fenómeno físico, uno igual se enfrenta rápidamente al problema de si en verdad es posible o no el libre albedrío. Yo igual tengo mis ideas de por qué sí sería posible, pero en verdad estaría carrileándome muy fuertemente si es que llego y las tiro ahora. Pero bueno, entonces esa es una parte del problema. Y yo encuentro que los psicólogos en general rehuyen a esas preguntas de filosofía de la mente, que es como el área, Ujú. por hartas cosas, porque en general en psicología no se cubre esto, como que te enseñan las teorías psicológicas, en general orientados a la psicoterapia, pero estas cosas nunca se preguntan. Y para mí en verdad es que es como bien loco, porque antes de hacer cualquier cosa uno tiene que poder asegurar la posibilidad del libre albedrío. Bueno, pero asumamos que hay alguna forma en la que escapamos a la causalidad universal y que los orígenes de nuestras acciones son nuestros estados mentales internos, porque esa es como otra asunción que uno hace, que yo Ujú. hago algo porque yo, no sé, voy a tomar esta taza que está aquí, porque uno, yo pienso en la taza y después digo, quiero tomar esta taza. Entonces, que mis estados intencionales, eso sí le llaman, mis estados intencionales, mis creencias, mis representaciones respecto a los objetos del mundo, yo las manipulo de alguna forma acá adentro y digo, voy a tomar la taza porque quiero, y lo hago. Y ese es el origen de mis acciones. Que es bien raro desde el punto de vista causal, porque uno tiene que pensar que si la mente no es necesariamente el cerebro, ¿cómo es que cómo es que este fenómeno que es extraño, que es la mente, que emerge del cerebro, Ujú. puede ser causal a la acción? Eso es como otro problema. Pero asumiendo también ya que eso fuera así, como son este tercer nivel, llegamos a la cognición, que es como esta otro lado de la pregunta que me haces tú, que tenemos un sistema cognitivo que opera de cierta forma. Y, y en ese sentido también estamos constreñidos. Yo creo que tenemos la posibilidad de deliberar sobre muchas cosas. Podemos deliberar, podemos tomar decisiones. El problema, yo creo que empieza a entrar cuando procesamos y recibimos información respecto de los temas y cómo la analizamos y cómo la ponderamos. ¿Cachai? Por A ver. ejemplo, ahí es donde entran los secos cognitivos, en el fondo, porque, por ejemplo, uno de los problemas grandes que hay, por ejemplo, con la antivacuna, que pasa esta cosa como el cherry picking, que es en el fondo que escogen 2 o 3 estudios que muestran que quizás hay algún eh, efecto secundario a vacunarse. Y Mm. dicen, esta es toda la información que necesito, no hay que vacunarse. Pero si tú ves como el gran consenso científico es que las vacunas son seguras y mega recomendables y por algo estamos esperando ahora toda la vacuna para el coronavirus también. Exacto. Ent- y, pero entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué hay gente que toma 3, 4 papers y cree que esos 3, 4 papers que apoyan desde ya la posición que en verdad ya han asumido desde antes, Exacto. eh, ¿por qué van a ser más poderosos que todo este gran dossier de conocimiento y consenso científico que, que está como frente a mí? O sea, y ahí es donde entran también los secos cognitivos, po, la forma en la que uno se aproxima a la información y la forma en la que uno se lo presentan. Por ejemplo, también están los efectos de marco de los que habla Kahneman, que el marco en el que te entregan la información afecta mucho la ponderación. Por ejemplo, te dicen, no sé, pucha, típico que voy a contar mal el caso, pero no, si te dicen, con esta vacuna 200 personas se salvan, y te dicen, con esta vacuna 400 personas mueren. ¿Cachai? Y en el fondo como que fuera lo mismo, porque en el fondo como la idea es que el caso sea el mismo, Ujú. solo que la consecuencia que te presentan primero es la diferente. Entonces te dicen, no sé, con esta vacuna 200 personas se salvan y 400 mueren, y después te dicen, con esta vacuna 400 personas mueren y 200 se salvan. Ahí tú estás haciendo un marco, estás enmarcando la información desde una cierta forma. Y por ejemplo, la forma en la que te enmarcan la información afecta cómo tú la procesas, po. Y eso se puede hacer de distintas formas. La gente le cae harto, por ejemplo, en las noticias hoy en día, la música que le ponen. Y si tú le pones, por ejemplo, unos acordes menores o a una historia no sé, po,
de una persona que vivía ahí en Plaza Dignidad y que le llegan las lacrimógenas todos los días. Como que típico, y tú te fijas que los periodistas eso lo intencionan, y van y le preguntan, ¿usted está sufriendo, cierto? Y le ponen una música y chan, y ahí Claro. están haciendo un enmarcamiento en la información. Y así con muchas otras cosas, en verdad, que se hace hoy en día. O sea, yo creo que hay posibilidad de libre albedrío, pero, o como de deliberar, como relativamente libremente, entre comillas, libremente, una libertad limitada, podríamos decir. Igual como nuestra racionalidad, diría Ariel. Siempre y Mm, cuando también, y yo creo que esa libertad aumenta en cierta medida, quizá aquí estoy siendo súper ingenuo, en verdad, pero porque es lo que yo creo, y también quizás es como la idea que está detrás de nuestro podcast, que uno gana cierta libertad y se empodera un poquito de uno mismo si uno empieza a entender cuáles son las falencias que tiene nuestro sistema cognitivo y nuestras formas de argumentar. O sea, es yo creo que, en ese sentido que el conocimiento en ciencia cognitiva para la vida cotidiana es empoderador. En algún nivel. Quizás, yo insisto, quizás estoy siendo muy ingenuo con esto, pero me gustaría creerlo. pero es que, a ver, está bacán lo que estás presentando, ¿en qué sentido? Porque, claro, si tú dices que, no sé, cuando estudiaba sociología, uno de los profes de comunicación nos dijo, no piensen en un elefante. ¡Pum! Lo primero que uno piensa es en el elefante. Y eso es un, Ah, no sé si cientista o psicólogo gringo que sí. escribió George acerca. Lakoff. Gracias. El... Muy bien. Yo no soy muy bueno para los nombres, soy más bueno para las historias, pero claro, no piensen en un elefante, listo. Las personas no piensan, lo mismo que está pasando, por ejemplo, en la campaña de la prueba y el rechazo. Se basan en el miedo, en la esperanza, ¿cierto? En la violencia, indistinto a lo que estemos de acuerdo, ¿no? ¿Cierto? Hoy día para la votación que vamos a tener el domingo, aunque esto se va a ver el lunes siguiente, pero Claro. Bueno, la gente se puede hacer una idea de mis opiniones políticas ya por la iconografía está, que tengo atrás mío. está listo ya. Son de Santiago Wanderers, ¿no? Eres Ya. de Deportes Temuco, muy bien, blanco y verde. Bueno, a partir de eso, está bien, eso no importa para nosotros aquí. Pero a partir de eso, claro, me armaron un marco, entonces viene otra vez la concreción de la pregunta o de la reflexión es, yo pienso, pero en virtud de lo que me están presentando. No estoy, y además de eso, aquí corrígeme Arturo, pero también me están manipulando en algo que a mí me encanta analizar, que son las emociones. Eso del pienso, luego existo, de Descartes, ¿cierto? De Descartes, habla sobre la racionalidad. Yo que vengo estudiando desde chiquitito a Maturana, Maturana plantea todo lo contrario, o sea, yo razono en virtud de las emociones en las que me encuentro. Entonces, al final de cuentas, la mente, ¿qué relación tiene con las emociones o con las emociones o con los afectos? Y cómo eso, en virtud de lo que me están presentando como marco, me hace actuar o tomar decisiones de alguna manera. Por lo tanto, ¿hay relación directa entre la emocionalidad de las personas y la mente o el cerebro o lo cognitivo? Sí, por supuesto. Yo creo que algo importante que quizá hay que recordarle a la gente es que las emociones no están en el corazón. El corazón es un músculo. Eh, Bien, entonces buena, sí. Que entonces quede claro aunque suene obvio. claro, entonces las emociones también son parte del sistema cognitivo. De hecho, de las primeras cosas que uno que se desarrollan y también que están en los animales, incluso los más primitivos, es alguna forma de sistema de placer-displacer, que en el fondo la forma en la que un agente cognitivo experimenta las cosas buenas y las cosas malas. Si algo te pega, te hace daño, te duele, entonces displacer. Y si algo te hace bien, placer. ¿Cachai? Comer, el sexo, ¿cachai? Como un montón de cosas diferentes. Entonces, eh, claro, la emocionalidad es parte fundamental del sistema cognitivo. Entonces, yo diría, más que, igual que con la mente y el cuerpo, la pregunta quizás no es cuál es la relación, sino que son uno solo. Ok, Eso en el fondo también diría yo. Pero igual funcionalmente sirve separarlo y poder hablar separado, pero, para poder mencionar el fenómeno y todo eso. Pero efectivamente la emocionalidad condiciona mucho la forma en la que nos aproximamos a las cosas. O sea, es cosa de ver el hecho de que en las redes sociales lo que más genera engagement, lo que más genera clics, retweets, ujú, conversación, respuestas son las cosas que dan ira. Como, no es accidental que en el fondo y que el clickbait vaya tan por esa línea.
porque en el fondo hay una... no sé si es manipulación la palabra adecuada, pero es como exploit, como que la exploitean, se aprovechan de como Mm. ese tipo de cosas. ¿Algo me querías decir tú? Sí, lo que pasa es que, gracias, pero es que, porque además desde chiquititos, no sé, puedo estar equivocado, pero desde chiquititos nos enseñan que lo importante es el racionamiento, que razonar, toma decisiones con la razón, toma decisiones pensando racionalmente. Hasta, no sé, para mí hasta el cabro chico me decía, pero ¿cómo no pensáis, hombre? Y mi papá me decía eso del cómo no pensáis, hombre, y yo lo entendí después como adulto, además que no pensaba, que era, ¿cómo no pensáis, hombre? Desde, o sea, me está diciendo, razona lo que estáis pensando. Y eso es, no sé si es la separación o abrir el dique basado en las emociones, porque además, no sé si tiene relación, pero los niños no lloran, las personas no pueden mostrar tus emociones, ¿cómo vas a mostrar cosas? Piensa racionalmente, casi como será su nombre de verdad. Sí, y en redes sociales igual como que abunda harto últimamente como esta idea de que la argumentación desde la razón está como deslegitimada, por ejemplo. O que si uno da un argumento y que el origen del argumento puede ser emocional, o por ejemplo la empatía con respecto a alguna situación de abuso, por ejemplo, Ujú. o la empatía con respecto a que ese sea el origen de de un razonamiento, la gente como que a veces lo mira mal. Quizás lo primero que yo diría es que, como te comentaba antes, no hay nada en nosotros que esté desprovisto de emoción. O sea, Wow. me parece quizás como una, una lectura, si bien entiendo lo que intentan promover cuando dicen eso, como piensa racionalmente, que en el fondo trata de evaluar lo más en frío posible esto que está como evaluar críticamente, no solo con las emociones. O sea, que para mí esa es como Mm, la lectura, como no me solo, parece. sino Sí, que añadirle, como evitar un poquito la impulsividad. Yo entiendo que ese es el llamado cuando la gente hace como hablemos racionalmente, pero igual no comparto tanto ese llamado solo por esa separación que hace. Para mí y quizá aquí también va el asunto sin sentido común, que es la creencia que nosotros tenemos de que el pensamiento crítico no solo son un conjunto de conocimientos, sino que también es una disposición ética. La idea de que en el fondo nosotros intentamos promover pensar o sea, críticamente porque es bueno, entre comillas, porque nos hace sentido y porque no es solo algo que es bueno porque no es un bien racional, no es un bien solo por la racionalidad. Y por eso también nosotros hablamos harto de la disposición al pensamiento crítico, porque entendemos que estas cosas no se sostienen nunca por la racionalidad, porque el hombre no es un animal racional, quizás como dirían los griegos antiguos. O sea, Eso, ahí voy, ahí voy. y de partida, el humano no es el hombre. También se quizá Leo Humane, tampoco son hombres. Digamos, estamos hablando de la raza humana, como Ujú. el animal humano. El animal humano no Sí. es un animal racional. Somos lo que somos, la completud, La esta complejidad. capacidad, la complejidad, y aparte esta capacidad de ser racional es una cosa que aparece bien tarde en la evolución del primate humano, del Homo sapiens. Y, y claro, quizá la mayoría de las cosas, cómo tomamos las decisiones, Ujú. en verdad, en general, pasa mucho más por la guata que cualquier otra decisión racional. Incluso los argumentos que utilizamos, en general, a mí me pasa harto cuando discuto con algunas personas, me dicen, a mí este argumento no me gusta, me dicen algunas personas. Independiente de que el argumento sea impecable desde el punto de vista lógico. Ok. Precisamente esas cosas pasan también, porque hay una cosa de guata, por ejemplo, que está involucrada. Entonces, entonces sí, yo creo que la emocionalidad está implicada en los procesos de toma de decisiones, pero no para mal. Yo creo y yo creo que hay que sacarse un poquito la idea de la cabeza de que la emocionalidad nubla el pensamiento, pero sí que como en todas las cosas que hacemos los humanos, que hay que ponerle un poquito más de ojo porque nuestras capacidades cognitivas son limitadas, digamos, el cerebro es un órgano tremendamente costoso. Entonces, si estuviéramos aplicando estas capacidades de autoobservación, razonamiento, cosas así como lógica todo el rato, eh, o sea, no se puede, metabólicamente no da. Por eso Kahneman también habla harto de este sistema uno y sistema 2, Exacto, sí.
que es el de los secos cognitivos. Entonces, sistema 1, este sistema como que es más emocional, como intuitivo, rápido, los juicios que uno se arma de las cosas, que es sobre lo que predan las redes sociales, para el retweet y para el like y para todo eso. Pero también está el sistema 2, que es el sistema racional, que uno tiene que aplicar a propósito, uno tiene que decir, ya, ahora voy a aplicar como este esquema de razonamiento, y toma tiempo, y es costoso, y no puede ser inmediato, y, y de dónde sale como de dónde puede salir como esta intención de aplicar el sistema 2. Y ahí también, por ejemplo, donde nosotros volvemos a la parte de las disposiciones del pensamiento crítico. En el fondo, que tiene que haber una disposición para que uno pueda aplicar estas formas de pensar. Arturo, hagamos un paréntesis, pero a mí me parece interesante. Cuéntanos, ¿qué es este programa que has estado hablando del sin sentido o sin sentido común? Porque sería interesante, porque si no, alguien va a querer picar y va a quedar así como va a querer. Ya te he escuchado como 2 o 3 veces, entonces yo creo que es súper importante que Sí. lo difundamos. Y luego enganchemos eso con el tema del pensamiento crítico, que también para mí es súper importante en el ámbito del desarrollo de nuestra propia capacidad eh, de maduración o de transformación personal. Entonces, dale. Sí. Vale, gracias. Sí, en verdad no lo había pensado. No puedo evitar igual hablar del No, pero por podcast. favor, si para eso estamos aquí, pues dale. Em, sí, Sin Sentido Común es un podcast que se dedica a la promoción del pensamiento crítico, que suena como que vendiéramos enciclopedias, pero no es eso. Eh, Usted anda con el un Laruso, así podcast, como, llega a la puerta claro, con, te traigo sí, como pensamiento aquí. crítico. Exacto. Que a mí, por lo demás, yo cuando era chico siempre enganchaba con eso, porque mirá, los libros tenían fotos. A Sí, pues, mí, no, a mí mi mamá compró una enciclopedia de esas, así como de ese que llegó un vendedor, y que te sí, vendía, todos los meses te llegaba una distinta. sí, Era bien buena, igual la aprendí harto. sí, mi papá No me también acuerdo dice. el nombre. Sí. Eh, Sin Sentido Común, entonces, es un podcast que se dedica a la promoción del pensamiento crítico, donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, como dije recién, y donde más que hablar de un conjunto de conocimientos que sean el pensamiento crítico, que también lo está, digamos, también hablamos de cognición, como las cosas que hemos estado hablando ahora, los secos cognitivos, hablamos de filosofía, las falacias, teoría de la argumentación, qué es un argumento bueno, qué es un argumento malo. También hablamos de temas sociopolíticos, hablamos de política, hablamos de la aplicación de estas cosas a los contextos que vivimos hoy en día, tribalismo, no Ujú. sé, desde las barras bravas hasta las manifestaciones sociales y decir desórdenes. Ahí, ahí ya me marcaron las noticias, ¿cachai? Yo en general no pienso de esas cosas Desorden. así, pero donde aparece tanto en la tele, uno se queda como con esa idea. Eso es importante, porque eso es un seco cognitivo que se llama la saliencia. Cuando uno como tiene bien presente algo, es más posible que se le aparezca, incluso si no quiere. En fin. Bien. Eh, entonces a eso nos dedicamos y también últimamente en el Sin Sentido at Night, que es como un spin-off de Sin Sentido Común, Ujú. últimamente conversamos harto de pensamiento científico, la promoción del pensamiento científico y la comunicación de la ciencia con distintos profesionales del área. Y entonces, claro, nosotros tenemos esta idea igual de que el pensamiento crítico es mucho más que estos conocimientos, porque uno es importante para nuestro quehacer ciudadano, es empoderante para poder quizás liberarse de algunas cosas, estas como pequeñas, no sé si manipulaciones, pero direccionalizaciones que nos hacen con las aplicaciones, con las noticias, etcétera. Y también para que la gente sea partícipe de los procesos científicos del país, porque en el fondo las personas tienen que tener un equipamiento para poder decir, oye, yo quiero que, no sé, que se gaste más plata en esto, que vuelvan las becas Chile, o que se renueve el sistema de financiamiento de los investigadores jóvenes, que lo planeemos de forma distinta, como todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, a eso nos dedicamos en el podcast. Si que a alguien le interesa, ahí nos pueden seguir en Spotify, Anchor. Bienvenido, esa es la idea. Y a partir de eso me aparece lo siguiente. El pensamiento crítico sería, como dice Foucault, nuestro espacio de resistencia, nuestra manera de Sí, salir. ¿Sí? sí, en alguna forma. Igual, nosotros justo en uno de los últimos capítulos que hicimos, porque hemos estado volviendo a los primeros capítulos, como en los temas, estuvimos definiendo de nuevo el sentido común, y qué es lo que... Ah, bueno, quizás eso quizás de haberlo contado. Voy a llegar a la parte crítica, porque, Dale, dale. porque la conversamos justo hace poco.
podcast se llama Sin Sentido Común, porque es un juego de palabras entre el sin sentido, como lo absurdo, sin sentido común, como el absurdo común, pero también que en el fondo, ¿qué es lo que hablamos todos los días en el podcast? Y por otro lado, el sin sentido común, de que no tenemos sentido común, bajo esta idea de que el sentido común, este conjunto de ideas que tenemos tan aceptadas, que ya ni siquiera las cuestionamos, que las asumimos como que son parte del mundo, como esto dice, las cosas como son, o la realidad es así. Y nosotros sostenemos la creencia de que el sentido común, en verdad, es solo esto, nuestro conjunto de creencias, el conjunto de creencias de nuestro círculo social, de las personas con las que nos criamos, la gente que comparte nivel socioeconómico con nosotros, como ese tipo de cosas. Entonces, por eso nos llamamos sin sentido común, y la idea del pensamiento crítico es un poquito empezar a pensar este mundo en el que estamos insertos y empezar quizá a desarticular todas estas nociones que tenemos y empezar a notar las arbitrarias que son. Como esta deconstrucción que hablan algunos cuando, no sé, pues deconstruir la masculinidad, por ejemplo, que a mí me toca como bien de cerca, porque, por ejemplo, yo nunca me sentí como un hombre prototípico porque nunca me gustaron, no sé, ni la mecánica, ni los autos, ni el fútbol, ni ninguna de esas cosas que la gente dice, oh, y los hombrecitos. Entonces, por ejemplo, empezar a hacer estas distinciones como, oye, sé que esto en verdad es súper arbitrario y poder pensarlo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el pensamiento crítico es efectivamente un lugar de resistencia. Pero también hacer como la separación de que en general cuando esto es como más académico que cualquier otra cosa. Esta separación de pensamiento crítico, cuando hablan desde la filosofía analítica, como las vertientes más anglosajonas, que como inglesas, están pensando un poquito más en teoría del lenguaje. Entonces están pensando en ir desarmando conceptos, armar conceptos nuevos. Es un poquito más que viene desde la línea filosófica del lenguaje y la lógica, como que viene por esa línea. Y por otro lado, la línea Foucaultiana es como la línea de la escuela crítica, teoría crítica, que es más esta línea más sociológica. Exacto. Si le interesa el tema, lo conversamos justo en uno de los últimos capítulos. Bien. Profe, estaríamos 3 horas, pero para que nos vean, siempre digo la misma frase, para que nos vean tiene que durar 1 hora porque ya, como tú dijiste, 15 segundos de TikTok, luchamos contra los 15 minutos de TikTok, ¿cierto? Y mi hija que anda todo el rato así con las manos y se enoja cuando digo, ya estás en modo TikTok. Pero quiero terminar con una pregunta que tiene, no sé si tiene relación con lo que hemos hablado, pero con algo que está de moda. Sabes que perdón, públicamente, Arturo, voy a invitarte a una segunda, porque perdón, yo te voy a cobrar la palabra en hablar mucho tiempo. Sí, porque la verdad que me gustaría seguir conversando más temas contigo, pero seamos responsables con los demás, porque después lo más probable es que algunos ya nos deben haber abandonado, ¿cierto? Porque 1 hora hablando, sí. Pero, sí, siempre pasa. Yo igual intento cortar los programas siempre antes de la hora, porque si no... ¿Qué papel juega la mente en este famoso tema que hemos estado hablando, o que está muy de moda hoy día, que es y que en el tema del coaching, te lo dejo lanzado, el tema del neurocoaching y todas estas cosas que están de moda, que yo no estoy muy de acuerdo, pero qué papel juega la mente para terminar en la famosa esta zona de confort, que es ese espacio donde yo me muevo o no me muevo, si mi cerebro, mi mente, mi todo, me hace o no moverme a cambiar de manera de ser, a cambiar las cosas que veo. ¿Qué relación tiene? ¿Existe la famosa zona de confort? O sea, ¿dónde está el confort en el supermercado? No, pero, no, pero aparte de eso... Está bien, está bien. Sí, o sea, sí, hay una zona de confort, y yo no sé si como el aspecto cognitivo quizás el más como adecuado para hablar de cómo uno cambia en el tiempo, que sea como más identitario, pero lo que sí, de todas maneras, juega en una parte en cómo vamos construyendo como nuestra zona de confort, como nos aproximamos a ciertas cosas, como hay alguna información a la que estamos más receptivos con respecto a otra, y como ese tipo de cosas. Yo creo que por ahí va. Y esto que decía como del neuro algo, sí, en verdad ha sido una moda bien grande. A mí en particular me cayó bien mal, porque hay tanto charlatán que vende el neuro algo, que Sí, pues. cualquier cosa que asocian a la cognición, a las ciencias cognitivas,
No, como que la llevaron pajo con. La llevaron pajo, todos Sí, nos fuimos porque juntos en un hoyo. neurocoaching, neuropolítica, neuroliderazgo, neurobionta, bueno, no, esa es para los abuelitos, pero pero de todo en neuro, es de verdad, en serio. Sí, y es un poco también por esta como sobre idealización que quizás creo que te lo comenté antes, como el tema de querer asociar todo a un. Pasan como hartas cosas, hay como un sobrecientificismo, como que hay una idea de que, uy, yo quiero como la ciencia dura. Entonces, no quiero necesariamente lo cognitivo, que a veces como que te hablan como los procesos, pero porque quiero lo duro, como que quiero, dime cuántas neuronas, dime qué neuronas se prenden con este, dime qué parte del cerebro. Porque hay como también una fetichización del cerebro y de la ciencia como en torno a eso, como por ese lado. Y segundo, lo otro que pasa es que, no sé, un neurocientífico te puede decir, esto en tal contexto, con este nivel de certeza, 95% de probabilidad, te puedo decir que, qué sé yo, la onda alfa son marcador de depresión. ¿Sí? O la ausencia de onda alfa es marcador de depresión. Y, y eso es una cosa, pero digamos, el juego del teléfono que ocurre después. Ujú. Y después alguien te dice, y de repente alguien va a llegar, no preguntéis cómo, a venderte como un, no sé, un masajeador de cabeza que vibra bueno, a la frecuencia de la onda alfa y como que, y, ¿cachai? Te chantean alguna wea, te inventan algún mono y te intentan vender algún producto. Entonces eso pasa harto, como, pero El igual yo creo que pasa neuromasaje con, cerebral. claro, entonces como que pasa con harta disciplina, con la física, igual cuando hablan de estas cosas cuánticas, Mm. y en la psicología también pasa, de como que te intentan vender la flor de Bach con música que, no sé, con efecto Bach, le ponen, no sé, el efecto le ponen unas piezas de Mozart y más encima le hacen vibrar bueno, a la frecuencia de la onda alfa, así como, ya, cáchate esta agüita que te voy a vender. Y entonces estas cosas pasan. Entonces sí, es un fenómeno bien interesante. Y ahí yo creo, quizás tú sabes más del aspecto sociológico de por qué la gente termina creyendo estas cosas y se generan como esta idea extraña. Pero sí, a mí igual me cayó bien mal este tema del neurotodo. Oiga, a partir de eso, profesor, el neuro todo, ¿cuánta ciencia cognitiva necesitamos en nuestras vidas? La que sea necesaria. Así como últimamente hemos conversado harto con la comunidad de comunicadores científicos, comunidad de comunicadores, que, con la gente con la que estoy interactuando harto últimamente, que la parte que a mí me gusta de la comunicación científica es el tema de creer que todo el mundo tiene que saber de todas estas cosas científicas en todos los contextos del mundo. O sea, es que en verdad como que no en todos los contextos son importantes estas cosas que uno habla Ujú. y, y también hay que empezar a entender que, que la comunicación del conocimiento y la comunicación de la ciencia, en mi caso particular de la ciencia cognitiva, tiene sus límites y tiene que venir de la mano siempre, sobre todo si uno quiere hacer como algún efecto, si uno quiere hacer un efecto para bien, más que congratularse uno mismo de lo que uno sabe. Sí. Eh, si uno quiere hacer un efecto para bien, tiene que venir de la mano con las necesidades de las distintas comunidades a las que uno quiere llegar. Entonces yo, Mm. si me preguntas como cuánta ciencia cognitiva necesitamos en nuestra vida cotidiana, la que necesite en nuestro contexto y en la cantidad que nuestro contexto demande y que en la medida que eso sea pertinente. Quizás es una respuesta un poquito abierta, No, no, está bien. pero es la respuesta con la que me siento más cómodo, porque en verdad yo no creo que la ciencia cognitiva sea como una cosa uy, esencial que todo el mundo tenga que hacer, a pesar de que yo sí creo que en verdad es súper importante y que es relativamente empoderante, que es lo que te comentaba antes, que nos Sí. da la posibilidad de pensar como las cosas que nos ofrecen, que nos da la posibilidad de pensar en nosotros mismos, uy, quizás yo siempre caigo en este seco cognitivo, o me han hecho esta, por ejemplo, un seco cognitivo clásico es el del anclaje, cuando te dan un valor, la discusión en torno a ese valor tiende siempre a estar en torno a esa ancla primera. Entonces, por ejemplo, si tú te juntas con unos amigos Ya, y dale, quieren dale. hacer un asado, Está bueno el ejemplo. y el primer amigo dice, pongamos 2 lucas para el asado. La discusión de ahí para adelante va a estar enmarcada en esas 2 lucas. Si no, 2.500, si no, te va a decir 1.500. Si, oye, cacho, yo tengo esta picada, no sé, puedo comprar las promos, bueno, cuando uno se juntaba con gente. Quizás el ejemplo está un poquito más, está salido del contexto actual, No, pero, pero está bien. ¿viste? El Cuando contexto es importante. obvio. Eh, pero entonces, claro, como que
estas cosas pasan cotidianamente, entonces empezar a reconocer, claro, como que este seco de anclaje, y hay gente que lo hace como muy a propósito. Sobre todo tú andas a ver una discusión política, la gente te tira un número, y a ese número tiene un efecto como, y enmarca la discusión en cierta forma, y si la gente lo quiere ajustar, lo ajusta en torno al valor inicial. Entonces, claro, la ciencia cognitiva nos da herramientas para poder ir pensando estas cosas. Y yo creo que es súper importante y yo creo que todo el mundo debería conocerla en algún nivel, pero también poniéndole este calificador que te dije al principio, que dependiendo de nuestro contexto y las comunidades y las personas, y dependiendo de cada territorio y la territorialidad y sus necesidades. Yo creo que eso es la respuesta con la que me siento cómodo por ahora. Pero también creo que, no haciéndome cargo de tu respuesta, pero sí creo, o quizás sí haciéndome cargo de tu respuesta, pero sí creo que deberían haber cosas mínimas que hoy día tú nos has enseñado o hemos compartido para no pecar de ilusos y para también tener un pensamiento distinto, una mirada distinta. O sea, de hoy día ya cuando alguien diga tengo 2 lucas para la promo, yo voy a decir, no, pues ¿por qué tiene que ser 2 lucas? Porque tú me estás haciendo el anclaje. Eso dijo Arturo Pérez, le voy a decir yo. Pero ese es el punto. Arturo, te pasaste, de verdad que podría haber sido mucho más tiempo, y no lo digo de salamería ni de buena crianza. Muchas gracias, pero si quieres algún mensaje para los amigos que nos ven en Talcahuano y en el mundo, dado que esto obviamente lo subimos a las redes sociales y lo vamos a compartir entre todos, así que algunas palabras finales para cerrar esta maravillosa conversación. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias en verdad por invitarme a tu espacio. Ya que estamos en un programa que va a ser transmitido por un canal regional o por un medio más regional, quizás seré como ese llamado, la ciencia en general está, sobre todo en Chile, está hecha muy desde Santiago y en el mundo está hecha muy desde la Europa o desde Norteamérica. O sea, hay problemas geopolíticos asociados a la producción científica. Y yo creo que es importante que vayamos conociendo que se hace muy buena ciencia en todas las regiones. En todas las regiones hay muy buenos equipos científicos y que Santiago tiene que empezar a soltar las lucas, ¿cachai? Como que no todos los proyectos se los ponen ir llevando los mismos apernados de siempre, y la plata siempre de Santiago, sobre todo pensando, y estas cosas yo las pienso desde de las cosas que me han dicho otros invitados, como Cristina Dorador, que hemos tenido en el programa, que la producción de recursos en Chile se hace en regiones, los efectos de la obtención de recursos se viven en regiones, pero la plata nunca retorna a las regiones. Entonces, en Exactamente. el fondo, está el trabajo, están las consecuencias, pero no está la plata. O sea, ¿qué está pasando ahí? Eh, entonces, eso, que se está haciendo muy buena ciencia en nuestro país, pero que tenemos que combatir los problemas de centralización y también los problemas de la brecha de género, porque de hecho hace poco vi un documental muy bueno que se llama Picture a Scientist, que era de las brutales diferencias de género y discriminación de género que hay dentro de la comunidad científica en general. Entonces, esas cosas tenemos que atacarlas y yo creo que sería bueno que todos le pusiéramos un poquito más de atención. Así que bueno, si pueden apoyar ahí con esa cruzada, es bacán. Y bueno, invitarlos a todos a que puedan escuchar Sin Sentido Común si es que les interesan estos temas. Ahí y nos pueden conocer, seguir en las redes sociales y hasta Discord tenemos, porque también no nos gusta mucho esta idea de la verticalidad ni nada, sino que nos gusta discutir en las distintas redes, más que nosotros hagamos una comunicación de un conocimiento, nos gusta pensar en que estamos generando una comunidad de personas, de gente que le interesa el pensamiento crítico, el pensamiento científico, y que entre todos podemos ir aportando desde nuestras distintas áreas. Eso. Que todos invitados a participar de la discusión. Muchas gracias. Desde Canadá, desde Temuco, desde Talcahuano, Ujú. se pueden hacer cosas distintas y estamos en eso, así que Arturo, ha sido un gusto. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Además, lo he No, pasado gracias muy a ti. bien. Eres muy simpático, yo me reí mucho, me sentí muy cómodo y me dejé llevar por la buena onda, así que yo bacán. Así que me gustó mucho la naturalidad que logramos también en la conversación, así que bacán. Un abrazo, cuídate mucho, que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Chau, chau. Chau.